El siglo XIX difirió en mucho del XVIII precedente y, de hecho, en lo que a Matanzas respecta, se experimentó un renacimiento que colocó a la ciudad como la segunda del país después de La Habana. El despegue económico general y la expansión de los intereses comerciales propios de la centuria serían atractivos para que la isla fuera objeto de concurrencia de extranjeros procedentes de diversos lugares del mundo, sobre todo de Europa y de Estados Unidos. Unos en busca de explorar futuros mercados, otros en plan de escapar de los rigores del invierno en el norte. Este último grupo se inscribe en la condición de viajeros, quienes de algún modo, al llevar sus diarios de viaje, se convirtieron en cronistas de una época y relatores de costumbres, lugares, situación política de la colonia. No todos los extranjeros eran sujetos atraídos por el clima o las oportunidades del comercio. Algunas notables figuras de la ciencia visitaron el país. En la futura provincia de Matanzas residió durante largos años el naturalista alemán Juan Cristóbal Gundlach, a quien se debe una activa y prolífica contribución a las ciencias naturales de la región, incluida la Ciénaga de Zapata. El barón Alejandro de Humboldt no visitó la ciudad, si bien dejó escritos comentarios acerca del cavernamiento en los alrededores, de lo que resulta una de las primeras noticias sobre este tema. El doctor Antonio Núñez Jiménez consideró a Humboldt un precursor en la espeleología cubana en fecha tan temprana como los primeros años del siglo XIX. Los viajeros, en sentido general, se acomodaron a una variante de turismo. Tanto la isla en su conjunto como Matanzas en lo particular están reflejadas en los antedichos diarios de viaje que hoy constituyen materiales de excepción para obtener el retrato de una determinada época, incluidos aspectos políticos, sociales y familiares. Del estudio de estos libros se obtiene una relación minuciosa de cómo se desenvolvía la vida en Matanzas, en detalles que van desde la comida hasta el interior de las viviendas, los carruajes, vestuarios, juegos y no pocas alusiones críticas a la esclavitud, sobre todo en los procedentes de países europeos, ajenos en todos a esta forma de comercio y explotación humana. Las visitas pastorales de los obispos, entre ellos José Agustín Morel de Santa Cruz, quien se desempeñó en la isla entre 1754 y 1768, aportó una importante fuente de información por las detalladas observaciones realizadas entre estas fechas, siguiendo un riguroso método descriptivo. Aunque este documento se elaboró en el siglo XVIII, no fue publicado sino hasta el XX, bajo el título La visita eclesiástica. Hay una caracterización detallada de la sociedad colonial y una parte de su mérito descansa en que realiza lo que puede considerarse el primer censo de población hecho en Cuba, siempre sobre el terreno, consultando archivos parroquiales, y su estudio es un resumen que aporta una imagen bastante exacta del nivel de desarrollo de la isla a mediados del siglo XVIII. El otro ilustre visitante eclesiástico fue el obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, con notable ejecutoria e impronta en Cuba. Estos y otros viajeros ilustrados, en cuanto a cultura y educación, dejaron descripciones del entorno natural de Matanzas, aun cuando no fueran entendidos en materia de ciencias naturales. Esta es una costumbre que, con sus variaciones, será seguida por los viajeros a quienes impresionaba la belleza y la exuberancia del paisaje tropical, sobre todo en un momento en el cual la isla posee una baja densidad poblacional y el área rural conserva aún en mucho el antiguo aspecto de los siglos precedentes, que irá desapareciendo del paisaje en la medida en que se talan los bosques para la construcción de naves y edificios, incluso fuera de Cuba. En no pocas de estas descripciones sobresalen dos ejemplos de la flora, la palma real y la ceiba. Uno de los viajeros más significativos del primer tercio del siglo XIX fue el reverendo Abel Abbott, pastor de la iglesia congregacional de Beverly, Massachusetts, quien vino a Cuba a reponer su quebrantada salud en 1828. A este viajero se debe una de las mejores descripciones de Matanzas en esta etapa del siglo, cuando aún no se ha producido el despegue económico de los años siguientes. En su recorrido y estancia en diferentes lugares cercanos a la ciudad, Abbott llega a decir que el lugar que más le agrada para vivir después de su hogar es Limonar, sitio donde residió una corta estancia suficiente para devolver una crónica de la vida de los cafetales e ingenios de la zona. A través de las cartas que escribió a su familia en esta suerte de género epistolar, en largas misivas están contenidas noticias de la ciudad con notables detalles, sobre todo en la semblanza de la iglesia de San Carlos, la cual visitó en más de una ocasión para apreciar de primera mano las costumbres religiosas del clero católico.
Su desempeño como pastor no le impidió esta exploración y se le debe una crónica de una misa de domingo en la cual participan los cuerpos armados. Observador minucioso, nota el contraste entre la población más pobre y las clases altas, así como la dedicación a las peleas de gallo de una no pequeña parte de la población masculina. No obstante, Abbott no es lo que puede llamarse un analista crítico, y sus juicios son más descriptivos y moderados. Resulta de interés una cuidadosa descripción de la cueva La Eloísa, ratificando la costumbre matancera de hacer romerías y excursiones a las cavidades cercanas a la ciudad. El médico norteamericano John Wuderman visitó Matanzas en 3 ocasiones, entre 1843 y 1847. La frecuencia de estas ocasiones aporta una medida de la importancia de Matanzas como un destino casi obligado en Cuba, fuera por la proximidad con La Habana o por el ya creciente empuje económico del territorio. Esta selección también tendrá repercusión en el sector artístico, por cuanto las compañías de teatro, luego de sus presentaciones en La Habana, se daban cita en Matanzas, incluso cuando aún no se había construido el Teatro Sauto. Un ejemplo de ello fue Fanny Esler en el Teatro Principal en 1841, célebre bailarina austriaca quien el poeta José Jacinto Milanés dedicara unos versos. Wuderman no fue un viajero con visión crítica de la colonia, antes bien refrendó con un criterio racista la esclavitud, entendiéndola como un beneficio para el esclavo. Además de sus notas sobre las costumbres, hay una interesante mención a la situación del bandolerismo en los campos cubanos. Quizás uno de los relatos más valiosos para tomar el pulso de la época son las cartas que escribió desde Cuba la sueca Fredrika Bremer, quien visitó Matanzas en 1851. La Bremer fue una mujer muy especial en cuanto a defender los derechos femeninos, al punto que se la compara con la Nora de la obra de Ibsen, Casa de Muñeca. A los matanceros les llamó la atención el ejercicio de independencia y libertad de la sueca, quien se aventuraba en paseos por el valle de Yumurí a pie, sola acompañada de una esclava, y comía en la casa de los campesinos. Fue opuesta a aceptar el papel casi decorativo de la cubana, reducido a ser esposa y madre. Al igual que el reverendo Abbott, quedó impresionada con el valle de Guamacaro y las plantaciones de limonar. Fredrika Bremer hizo algunos comentarios acerca de la situación de los esclavos sin llegar a penetrar en el trasfondo del drama que subyacía en la esclavitud. Como muchos otros viajeros, se limitó a descripciones del paisaje, animales y costumbres sociales, de modo que la situación del esclavo era parte de un hecho natural. Su defensa de los derechos femeninos no alcanzó a una verdadera crítica de la colonia, como sí hizo otro viajero, Jacinto Salas y Quiroga, quien no estuvo en Matanzas, pero denunció la corrupta condición del gobierno colonial, la discriminación al negro libre y el desgobierno de la isla. Quiroga, en tanto ser español, aporta uno de los más fidedignos comentarios de la administración del gobierno en Cuba. El norteamericano Samuel Hazard visitó Matanzas a principios de la década de los años 60, coincidiendo con la apertura de la cueva de Bellamar ya en plan de turismo. A Hazard se debe la frase: quien no ha visto las cuevas de Bellamar no ha visto Cuba. En su libro Cuba a pluma y lápiz, este viajero recorre paisajes, costumbres y múltiples aspectos de la vida social del cubano, al punto de ser su libro un documento de consulta indispensable para tomar una idea de las características de Matanzas en esos años. En un baile de disfraces en el liceo, al cual asiste como parte de los festejos por el carnaval, Hazard afirma no haber visto nunca mayor número de mujeres hermosas bajo un mismo techo. A través de las notas del norteamericano se puede reconstruir cómo era el servicio hotelero de la época, lo que permite conocer de primera mano el panorama gastronómico local. Visitaron Matanzas personajes tales como el poeta peruano José Santos Chocano, quien dejó una poesía sobre su excursión a Bellamar, el duque de Orleans y el príncipe Alejo Bade, tercer hijo del zar de Rusia, en 1872. Llevado a la cumbre en lo alto de Versalles, a la vista del valle de Yumurí, afirmó que solo faltaban al lugar Adán y Eva para que fuera el paraíso. El príncipe se alojó en la Quinta de Torres, una edificación que sigue en pie en la carretera a Monserrate. Habría que sumar a la interminable lista de visitantes de ocasión, como lo fueron Pánfilo de Narváez y los conquistadores que marchaban a tierra firme, los corsarios y piratas, entre ellos Jacques de Sores, Francis Drake, Cornelison Hall o el almirante holandés Piet Hein, en ocasión de la captura de la Flota de la Plata, antes que existiera en el seno de la bahía un proyecto de ciudad. Parte de la memoria de Matanzas está en estas narraciones de viajeros, quienes con mayor o menor profundidad dejaron para la posteridad un testimonio que es parte del edificio mayor de nuestra historia.
los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.